dedico sobre todo a temas de alimentación y de sustentabilidad desde un enfoque de transición socioecológica. Eso significa un enfoque que orienta a pensar el derecho y las regulaciones hacia modos de gestionar, de organizar la vida que sean más armónicos, no solamente entre humanos, sino también con lo no humano, con la naturaleza. Me dedico al ámbito de los derechos humanos, pero sobre todo de derechos humanos con enfoque de transición socioecológica. Eso significa pensar los derechos fundamentales no solamente desde un punto de vista antropocéntrico, es decir, donde el humano solamente está al centro, sino donde ponemos en el centro lo relacional, es decir, los vínculos entre los humanos y también con lo no humano, con aquellos otros seres con los que habitamos la casa común. Llegué a este campo de investigación primero por a través de los derechos humanos. Empecé trabajando, bueno, en realidad las primeras investigaciones fueron, me ha invitado un profesor cuando estaba estudiando, fueron sobre gestión de riesgos y globalización. Empecé trabajando en globalización y empecé a ver cómo la globalización afectaba a las poblaciones locales, concretamente cómo afectaban las regulaciones de la Unión Europea a la producción de carne argentina. Estudiando eso me di cuenta que las problemáticas no eran técnicas jurídicas, es decir, de normas, no tenían que ver solo con las leyes o los tratados internacionales, sino que tenían que ver con una forma de concebir el mundo que estaba atrás de esos tratados. Y así fue como me di cuenta que el problema no tenía que ver con la regulación europea y la regulación argentina y solamente cuestiones políticas, sino con una forma de entender el mundo, una forma de entender, en este caso, la alimentación. Yo estudiaba los temas de patentes y semillas. Empecé estudiando patentes y semillas y los riesgos que había para la salud, para la economía, a través de todas las problemáticas de los transgénicos. Y bueno, y ahí me di cuenta que el problema que había detrás tenía que ver con la alimentación y bueno, desde el derecho lo empecé a abordar desde el punto de vista del derecho humano a la alimentación y las relaciones con el comercio internacional. Empecé a estudiar los temas de los vínculos y las tensiones entre los derechos humanos y las empresas, entre los derechos humanos y la economía y así, sobre todo cuando estuve en Europa, cómo muchas veces las políticas de otros países pueden afectar la producción de alimentos, en este caso, en otros países como Argentina. Y cuando volví a Argentina empecé a trabajar con temas de política alimentaria, porque bueno, trabajaba el tema de alimentación a nivel global y del acceso y de la disponibilidad de alimentos a nivel global y cómo eso afectaba el derecho humano a la alimentación a nivel global. Y cuando llegué a Argentina estaba justo arrancando el Plan Argentina contra el Hambre y bueno, me dediqué a estudiar ese plan, ¿no? Concretamente cómo eso podía afectar a los argentinos. Y así llegué al tema actual de investigación, que es el tema de la alimentación de proximidad. ¿Cómo podemos hacer para regular una alimentación sustentable? Hoy en día, empezando a trabajar por globalización y riesgos, me di cuenta que la solución al derecho humano a la alimentación y a estas problemáticas globales empieza recuperando lo local. Hoy en día se habla de la recuperación de los sistemas alimentarios locales, de la alimentación sensible a los ecosistemas, de la recuperación de la alimentación de proximidad, de la alimentación de cercanía. Lo que ha generado muchas veces la globalización, la internacionalización, fue el distanciamiento, el extrañamiento entre los diferentes actores de las cadenas de producción de los alimentos, entre el que produce los alimentos, el que los elabora, el que los comercializa, el que los consume. Y eso ha generado que cada vez comamos peor. Eso nos distancia primero de nuestras propias necesidades. En segundo lugar, nos distancia de las personas que forman parte de esas cadenas de producción y finalmente nos distancia de las personas con las que consumimos muchas veces, ¿no? Porque uno come de parado, cada vez más se pierde la comensalidad. Entonces estoy estudiando cómo la recuperación de una alimentación de proximidad puede contribuir a la realización efectiva del derecho humano a la alimentación. Durante muchos años tuve un abordaje de la cuestión alimentaria desde el punto de vista de las crisis, de los problemas. Y desde hace unos años, sobre todo me pasó en la pandemia, que también me generaba personalmente, ¿no? Una cuestión más como casi pesimista, ¿no? Porque era como que, bueno, hay mucha crisis alimentaria. Hay crisis de hambre, hay crisis de malnutrición, hay crisis de desnutrición,
el derecho no funciona adecuadamente para poder solucionar eso, la política alimentaria tampoco. Y bueno, estaba estudiando eso, todos los problemas que tenía la alimentación actual, y parecía que cada vez eran más y cada vez peor. Entonces hace unos años, durante la pandemia, fue casi de verdad como una decisión personal de decir, bueno, tengo que buscar qué hay frente a esto. Entonces, a partir de fue como un cambio que hice también con unas colegas, ¿no? Con los que también trabajaban temas de nutrición y de alimentación. Dijimos, bueno, busquemos qué es lo que sí va. O sea, tenemos un montón de crisis, tenemos una situación problemática, pero ahora nos dedicamos a investigar cuáles son, les llamamos faros alimentarios. Faros alimentarios es un concepto en el que tratamos de nombrar a aquellas experiencias de alimentación que nos dicen, por acá va la cosa. Por acá está el camino. Y bueno, y lo que tratamos de estudiar, yo estoy trabajando en eso ahora, es cómo eso se puede regular, cómo podemos organizar, generar nuevas normas, leyes, ordenamiento, ordenanzas, resoluciones, programas de política pública que puedan contribuir a una alimentación más sustentable, más saludable, más cercana a los ecosistemas, que sea socialmente más positiva. Así que bueno, actualmente me dedico a estudiar las regulaciones locales para la promoción de una alimentación de proximidad que busca superar las crisis alimentarias. Y frente a la crisis alimentaria veo dos cuestiones. Por un lado, estamos comiendo cada vez peor porque ha aumentado, nos hemos distanciado de la alimentación, de lo que nos daban los ecosistemas. Y cada vez comemos alimentos procesados y ultraprocesados. Y eso no solamente se ocurre a través, muchas veces teníamos la hipótesis en los grupos de trabajo de que eso era porque había mucho marketing, porque había mucha publicidad, y por un lado es cierto, si hay mucho marketing y mucha publicidad que hace que nosotros no sepamos qué es lo que comemos, pero también desde la política pública había varios errores. Y eso es lo que estuve estudiando hace unos años, hasta hace muy poquito, cómo existe una tenaza, le llamo, que amenaza el derecho humano a la alimentación. Esta tenaza está dado por un lado por los mecanismos del mercado, es decir, por la publicidad, por toda la promoción de los alimentos procesados y ultraprocesados que hacen que consumamos cada vez más azúcares, más grasas, más sodio y menos alimentos frescos y saludables. Y por otro lado también por las políticas públicas de asistencia alimentaria. Cada vez más, y eso lo vi estudiando el Plan Argentina contra el Hambre, ahí aparecía ya una idea de una alimentación más diferente, por ejemplo con la promoción de las huertas, con los mercados de proximidad, pero en la práctica casi el 80% de la política alimentaria venía y viene todavía estando destinada a la asistencia alimentaria, que está focalizada en poblaciones vulnerables y desde un enfoque asistencialista que no contribuye de verdad a satisfacer la alimentación, sino solamente lo que genera es lo que nosotros llamamos pues se puede decir llenar panzas, ¿no? Satisfacer el hambre. Pero de verdad no está pensado en términos de una alimentación adecuada, en términos nutricionales, y no solamente nutricionales, sino también culturales, ambientales. La alimentación de asistencia no tiene en cuenta muchas veces los nutrientes, pero tampoco la comensalidad. El hecho de decir, bueno, es importante cocinar los alimentos en familia o con amigos, con las personas con las que los vamos a comer, para poder comer de manera saludable. Y saludable no implica solamente en lo nutricional, sino saludable emocionalmente, afectivamente, desde la cultura, respetando las tradiciones culturales y también respetando el vínculo que la alimentación nos habilita, nos favorece con el ambiente. Poder alimentarse adecuadamente implica pensar qué es lo que me da este ecosistema, qué es lo que me está dando Santa Fe. Desde este punto de vista de la alimentación adecuada en términos culturales y ambientales, comer un pescado no es solamente comer los nutrientes que me da ese pescado, o si las proteínas, o qué mineral, o qué vitamina. Comer un pescado es vincularme con el río, es vincularme con Santa Fe. Entonces estamos pensando de verdad en abordaje del derecho humano a la alimentación, de la política alimentaria que contribuya a promover esta recuperación de los vínculos sociales y ambientales que habilita el fenómeno alimentario. Eso lo estoy trabajando a través del concepto de adecuación alimentaria, y la adecuación alimentaria implica eso, que una alimentación adecuada no es solamente saciar el hambre,
ni ingerir nutrientes, sino también relacionarse consigo mismo, con el propio cuerpo, con las propias necesidades, con las demás personas con las que compartimos los procesos alimentarios, desde la producción, la comercialización, la elaboración y el consumo, y también vincularme con el ecosistema que me está dando esos alimentos, con esos árboles, con las plantas, con las personas que viven en esos entornos. Eso implica un abordaje, llamamos relacional, de la alimentación y también del derecho humano a la alimentación. Te puedo dar algunos ejemplos de este aspecto relacional de la alimentación adecuada. Por ejemplo, comer una torta frita no es solamente ingerir calorías y grasas. Comer una torta frita es el olor de la casa de la abuela los días de lluvia. Es ese tiempo que uno invierte amasando la torta frita con esa persona que quiere, con un hijo, con un amigo, es todas esas emociones que te genera comer la torta frita los días de lluvia en Santa Fe. Y eso pasa cuando uno se va al extranjero, cuando uno está fuera de casa y recuerda ese olor de la casa, el olor de la sopa, de cómo huele la casa cuando la abuela hacía una sopa. La abuela o la mamá o el papá o el abuelo o qué sé yo, el que sea. Pero la alimentación este aspecto relacional de la alimentación tiene que ver con los olores, con los sentimientos, con todo aquello que genera el fenómeno alimentario. Y desde el derecho nos olvidamos de las emociones, nos olvidamos de que como seres humanos no somos solo racionales. Tenemos sentimientos, tenemos emociones y el derecho también tiene que protegerla, porque eso es lo que hace la vida más linda, más habitable, más vivible. Otro ejemplo es el asado. El asado no es proteína. Sí, tal vez, pero casi eventualmente. Nadie se junta a comer asado para comer proteína. El asado es el tiempo que estamos al lado del asador. Es la mesa en la que nos juntamos con amigos, es esas tradiciones que hay en torno al asador, de que es el aplauso al asador, es lo que uno come antes, lo que uno come después, y casi como una excusa para juntarse. Entonces, reducir la alimentación a una cuestión puramente o de saciar el hambre o nutricional, también hay muchas veces una medicalización de la alimentación y una reducción de la alimentación a lo nutricional. ¿Es importante lo nutricional? Sí, esto no se discute, pero la reducción de la alimentación a lo nutricional nos ha llevado muchas veces a una medicalización que también a veces nos enferma porque no nos permite disfrutar de lo alimentario. También hay muchas enfermedades vinculadas a eso. Y bueno, la idea sería recuperar un enfoque de lo alimentario desde el punto de vista del derecho y de la política alimentaria, que nos permita recuperar todas esas relaciones que implica la alimentación, desde el vínculo con los productores, por ejemplo, a través de las ferias de proximidad. Una feria no es solamente un lugar donde uno va a comprar, sino tiene que ver con que uno conoce al productor, que sabe quién lo hace. Es todo ese folclore que se genera en torno a la feria, que también favorece los vínculos de proximidad, los vínculos sociales. El buscar una bolsa para ir a la feria implica saber que uno se va a encontrar con otro. Lo mismo pasa con la recuperación de las huertas locales, con la promoción de los productores locales y del vínculo entre los consumidores y los productores. Eso puede contribuir a favorecer la alimentación de proximidad, no solamente en términos de consumir más fresco y de temporada, sino en términos de verdad de relación humana y de fortalecimiento de los vínculos sociales que se encuentran detrás de los procesos de producción de los alimentos. Hace un tiempo venimos trabajando desde los equipos de investigación junto con legisladores y otros funcionarios y gente involucrada en la política pública en la elaboración de normas, en este caso algunas ordenanzas y también algunas leyes provinciales vinculadas a la promoción de la alimentación de proximidad y también a la promoción de la sustentabilidad en los procesos de producción de alimentos. Se ha presentado un proyecto de ley sobre promoción de los circuitos de alimentación de proximidad y se presentó otro proyecto sobre transición socioecológica en la provincia y también elaboramos una ordenanza de alimentación de proximidad para la ciudad de Santa Fe, que también estaba
todavía ahí en tratativas, pero bueno, ese un poco uno de nuestros principales productos es la elaboración de normas y de programas de política pública que puedan plasmar en proyectos locales concretos esta perspectiva que venimos planteando desde la investigación. Con mi trabajo lo que más me interesa es inspirar, porque entiendo que muchas veces nos pasa que desde el derecho tenemos la gran tentación de querer ordenar la vida de la gente, de querer decir qué es lo que hay que hacer. Y no solamente desde el derecho, sino también desde la ciencia, ¿no? La ciencia ahí tiene un gran desafío. Yo creo que nuestro principal rol como investigadores es producir conocimiento y para que la gente pueda tomar mejor sus decisiones. Pero quienes toman las decisiones de vida son las personas en su vida cotidiana. Yo no soy quien para decirle a la gente qué tiene que comer, ni cómo tiene que vivir. Pero sí puedo contribuir a través de produciendo conocimiento a decirle, bueno, si uno come de esta manera tiene estas consecuencias, o si uno come de esta otra manera podría tal vez vivir mejor. Y eso sí, ese yo creo que es la tarea, es producir conocimiento, producir información para que la gente pueda tomar mejor sus decisiones. Y también los políticos puedan tomar mejor sus decisiones. Yo creo que desde la ciencia hay mucho para dar ahí. Nosotros podemos producir conocimiento, podemos producir datos, podemos contribuir a producir enfoques, a aclarar los enfoques. A veces es aclarar, porque hay cosas que ya están, mucho conocimiento también. Tenemos también una gran tarea de revalorizar otro tipo de conocimiento que no es el académico. El conocimiento académico viene siendo particularmente escuchado en muchos ámbitos y tenemos la gran tarea de servir también de traducción, de traductores como investigadores de otros conocimientos como conocimientos populares, conocimientos indígenas, conocimientos que tiene la gente, y muchas veces esos conocimientos están dispersos y entonces nuestra tarea es recopilar esos conocimientos, poder elaborarlos y poder pasárselos, por ejemplo, a la política pública. Yo entiendo que ¿quién tiene que decidir qué comemos? Es cada uno. Pero bueno, nosotros lo que podemos hacer es recopilar qué es lo que dice la gente, cómo le interesa comer a la gente, sistematizarlo y ofrecerlo como un insumo, por ejemplo, para tomar mejores decisiones en la política. O también podemos ver cuáles son las problemáticas, por ejemplo, de salud o ambientales que está generando una determinada forma de consumo. Es decir, bueno, si consumimos mucho packaging, tenemos un relleno sanitario que está explotando y está generando contaminación en el aire, en el agua, en la tierra. Si producimos con menos packaging, podemos generar menos riesgo para la salud de los habitantes. Esa es una información, ese es un dato. ¿Tocará la política pública tomar ese dato para mejorar? Sí, puede ser. Y en ese sentido también hacemos a veces recomendaciones de política pública, sugerencias, pero en este espíritu de brindar información para que desde la sociedad podamos tomar mejores decisiones. Y después también inspirar procesos de cambio. A mí no me gusta mucho la idea ni de promover, ni de fomentar, ni de educar, ni de formar, porque eso a veces parece como que uno va a decir al otro qué es lo que tiene que hacer. Y eso yo creo que no nos corresponde desde la investigación, pero sí inspirar procesos cuando uno descubre que hay un norte, un faro en este caso, ¿no? Un faro, los faros inspiran, ¿no? Un faro alimentario, una experiencia que inspira a que hay otros caminos posibles, ¿no? En situaciones de crisis que hay una salida. Entonces inspirar, a movilizar a quienes escuchan, a quienes reciben los productos de la investigación para que puedan generar cambios para vivir mejor, me parece que es lo mejor que podemos hacer desde la ciencia. Bueno, estas líneas de investigación en temas de sustentabilidad, alimentación y también en el derecho en general han habilitado diferentes formas de vinculación con el medio, que es la forma que tiene el CONICET, en este caso los institutos, les llamaban transferir, ¿no? De compartir el conocimiento producido con otros actores que lo puedan requerir. He trabajado en algunos proyectos, por ejemplo, de asesoramiento a legisladores, también a otros funcionarios, los legisladores concretamente elaborando proyectos de ley o proyectos de ordenanza municipales. También hemos generado en su momento algunos proyectos con empresas locales
Concretamente el año pasado nos presentamos a una convocatoria de la provincia de Santa Fe para asesorar a una empresa productora de alimentos en su transición hacia la sustentabilidad. La empresa quería volverse más sustentable y quería saber cómo podía hacer para producir alimentos de manera más sustentable. Entonces hicimos una evaluación de la situación actual de la empresa y hicimos un informe con sugerencias de cómo podía en sus diferentes aspectos tomar acciones para volverse más sustentable. En los temas de normativos que decía de los legisladores, generalmente nos preguntan en cómo mejorar la producción de algunos proyectos desde los enfoques que venimos trabajando. Concretamente hicimos algunos proyectos de ley sobre temas vinculados a alimentación, también algunas ordenanzas. También han surgido unos proyectos junto con CESNI, que es el Centro de Estudios Nutricionales para la Infancia, para hacer consultorías para UNICEF. Concretamente he participado en dos, una que se está llevando actualmente adelante. En una hemos hecho un relevamiento sobre cómo está regulado en Argentina el marketing digital. En realidad no está tan regulado, pero bueno, cuál es el mapa normativo que permite controlar, monitorear y regular el marketing digital de fórmulas de sucedáneos de leche materna, que son las fórmulas infantiles para menores de 3 años. Y actualmente estamos haciendo un relevamiento de los marcos jurídicos de todos los países de Latinoamérica y el Caribe sobre alimentación complementaria para niños y niñas menores de 3 años. Otro de los proyectos que estamos llevando adelante con un financiamiento del DAD y del CONICET, es un proyecto de cooperación internacional. Estamos haciendo un monitoreo de la implementación en Argentina del reglamento de la Unión Europea que establece que los productos que ingresen a la Unión Europea tienen que ser libres de deforestación. Eso puede afectar tanto el ámbito de la producción de carnes como de soja aquí en la provincia, porque tenemos producción para la exportación y bueno, estamos estudiando cómo la implementación de ese reglamento podría afectar a Argentina y bueno, y de qué manera se podrían establecer mecanismos que permitan la solución de las tensiones que podría generar la implementación de este reglamento. Para eso estamos trabajando con ingenieros agrónomos, con sociólogos, con historiadores, gente que estudió mucho cómo funciona el tema forestal en el norte de la provincia, también con legisladores y bueno, van a venir investigadores de afuera también, de Europa, para estudiar a ver cómo se está dando la situación acá, y también con productores. Bueno, desde el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral se genera conocimiento vinculado a las ciencias sociales y a las humanidades. Y ahí me gusta mucho una frase de Rita Segato, que es una filósofa argentina, que dice: las ciencias sociales tenemos un rol muy importante, que es el de nombrar. Y cuando uno nombra, es decir, le pone un nombre a las cosas, les da un sentido. Y creo que desde las ciencias sociales tenemos esa tarea de las ciencias sociales y humanas de nombrar las cosas, de poner un nombre, de explicar las cosas y por lo tanto de darle un sentido. Los seres humanos vivimos sobre narrativas, es decir, contando historias. Nuestra vida cobra sentido a partir de cómo la contamos. Y las ciencias sociales tienen ese rol de contar la historia. Yo lo trabajo desde el derecho también trabaja con narrativas. Casi nada de las cosas que estudiamos existen porque sí, por naturaleza. El derecho es una construcción social, el lenguaje es una construcción social. Yo trabajo con esas construcciones sociales que dan sentido a la vida. Por eso creo que tiene un rol muy importante, que es ese rol de nombrar y de establecer patrones que den sentido a la vida, que hagan la vida más habitable, la vida más vivible, la vida más disfrutable.